Muy bien, en primer lugar, recordemos que el derecho es un término equívoco, no unívoco, es decir, tiene distintos significados, no solamente uno. Nosotros debemos entender por derecho, para este tema de diferencia entre contratos y convenios, un conjunto de normas jurídicas. La ley o legislación es una fuente formal del derecho, es decir, no se trata de buscar en Google qué es un contrato, qué es un convenio. Sale por ahí buenastareas.com o el Rincón del Vago y ya decimos esto es un contrato, esto es un convenio. No. Recuerden que estamos en la Universidad Virtual Liverpool, donde trabajamos en tu mejora real. Y para eso debemos de tener criterios certeros. Por eso la fuente formal del derecho, de la legislación, como la ley, como una fuente formal del derecho. Es decir, de dónde surge el derecho, como ese conjunto de normas jurídicas que rigen nuestra conducta. En este sentido encontramos el Código Civil Federal, que se expidió desde 1928 por el expresidente de México, Plutarco Elías Calles. Y en ese sentido diremos que el código es como una megaley, ¿sí? El código, por definición, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios jurídicos, según fuente de Wikipedia. ¿Por qué Wikipedia? Porque en este caso estamos hablando de un concepto universalmente aceptado, que cumple con los estándares jurídicos que requerimos para desarrollar nuestro tema. Entonces, bueno, si el código es un conjunto de normas y principios jurídicos, están las normas jurídicas. Y en su capítulo 1 encontramos los contratos. Allí hay dos artículos que nos interesan para nuestro tema, que es el 1792, que a la letra reza: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Tenemos 4 posibilidades en cuanto a obligaciones, que son crearlas, transferirlas, modificarlas o extinguirlas, ¿sí? Cada una de ellas es clara, no voy a ahondar en el tema. Y si hablamos de obligaciones, estamos hablando de que como hay dos o más personas, si una está obligada, la otra generalmente tendrá un derecho. Entonces, aunque aquí no lo dice, si hay obligaciones, también hay derechos para ambas partes. Es decir, hay obligaciones y derechos para ambas partes en base a ese convenio que celebran, por el que crean, transfieren, modifican o extinguen obligaciones. Si vemos el artículo 1793, dispone que los convenios que producen o transfieren, producen es sinónimo de crear, ¿sí? Entonces, que crean o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Mientras que aquí creamos, transferimos, modificamos y extinguimos, acá solamente producimos o transferimos en los contratos. Esa sería la diferencia esencial básica, valga el esencial básica, entre contrato y convenio. El convenio, por lo tanto, es el género y el contrato es la especie. Vamos a ver esto más a detalle. Si vemos como diferencia, aquí crea, transmite, modifica o extingue, y aquí crea, el Código Civil dice produce, pero vamos a tomarlo como crea para que nos cheque, y transmite. Decíamos que esta es el género y esta es una especie, ¿sí? Si solamente crea o transmite, estarás hablando de un contrato. Si crea, transmite, pero también modifica o extingue, es un convenio. Puede ser solamente sobre una de ellas, para crear, para transmitir, para modificar o para extinguir. No tienen que darse todas las características, ¿sí? Igual aquí, puede crear o transmitir solamente, como una cesión de derechos, transmite. Un contrato de arrendamiento crea derechos y obligaciones, generalmente para ambas partes. Si acudimos a un prontuario jurídico, ya algo más de definición, pues estaremos en la misma jerga jurídica que muchas veces pues los abogados no somos muy queridos, precisamente por complicarlo todo con nuestra verborrea especializada en temas jurídicos. Pero tenemos que el prontuario jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derecho civil dispone que los contratos, como acto jurídico, es el acuerdo de voluntades de dos o más personas conforme a lo dispuesto por un supuesto para producir las consecuencias de derecho consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial. Volvemos a encontrar crear o transmitir derechos o obligaciones, que lo veíamos en el Código Civil.
Si hablamos de acto jurídico, bueno, pues obviamente esto es propiamente lo que es un contrato, un acto jurídico, un acto que se celebra entre personas. Recordemos que en las primeras partes de derecho estudiamos lo que es el hecho y el acto jurídico. En el acto jurídico interviene el ser humano, la voluntad del ser humano, por eso aquí encontramos las voluntades de dos o más personas. Las personas pueden ser jurídicas o físicas, como lo veremos en su momento, en derecho mercantil sobre todo. Conforme a lo dispuesto por un supuesto, este supuesto generalmente es una ley. Podemos pensar en un supuesto jurídico civil, que hablaremos del Código Civil en materia de arrendamiento, para producir consecuencias del contrato de arrendamiento, para crear los derechos del arrendatario y los derechos del arrendador, que va a recibir el pago de una renta, y el arrendatario puede usar ese inmueble, poseerlo, vivir allí o abrir un negocio, por ejemplo. Entonces hay derechos y obligaciones para ambos. Si vamos al convenio, en el convenio en sentido general es el acuerdo de dos o más voluntades, se repite lo mismo, manifestado de forma exterior. Bueno, pues al haber voluntad se está manifestando la voluntad de forma exterior. Crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Aquí volvemos a tener las 4 posibilidades que vemos aquí en convenio. Vamos a ver esto más a detalle. Si vemos en ejemplos, un convenio puede ser laboral, propiamente un contrato de trabajo normal, ordinario, ¿sí?, por tiempo determinado o indeterminado. Va a crear derechos y obligaciones para el patrón y para el trabajador. Si damos por terminada esa relación laboral, entonces tendremos que hacer un convenio de finiquito laboral, que además, recuérdenlo siempre, debe de hacerse ante la autoridad laboral. En este caso ya existe un centro de conciliación laboral al que vamos a ir con un conciliador, una conciliadora. Vamos a exponer nuestro caso. En su caso vamos a celebrar el convenio de finiquito laboral, y con eso daremos por terminada esa relación laboral con el pago de las prestaciones que hayan acordado entre ambas partes. A su vez, podemos hablar de materia civil, un contrato de arrendamiento donde rentas una casa o un local comercial, y antes de que venza lo quieres terminar, entonces haces un convenio de terminación de arrendamiento, ¿sí? A su vez, podemos hacer el contrato laboral, porque está creando derechos y obligaciones, como el convenio laboral, que está creando derechos y obligaciones, y podemos hacer el contrato de arrendamiento, que está creando derechos y obligaciones para el arrendador y el arrendatario, ¿sí? Todo convenio, todo contrato, recomendamos hacerlo siempre por escrito ante 2 testigos, con una anotación muy importante. Aquí tenemos que el artículo 1796, recuerden que las abogadas y los abogados siempre vamos sobre el texto de la ley, y por eso nuestra carrera no es tan gráfica o visual como otras. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, y para eso tenemos que hacer horas vuelo de conocimiento de la literatura legal. En este caso el 1796 del Código Civil nos dice: los contratos se perfeccionan, es decir, son válidos plenamente, por el mero consentimiento. Se expresó la voluntad de manera externa, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Esto es muy importante y por eso está en negritas, porque nosotros recomendamos hacerlo siempre por escrito ante 2 testigos, todo convenio o contrato. Pero habrá algunos, sobre todo, por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble implica la formalidad establecida por la ley de que debe de ser ante notario público. Se debe de otorgar el contrato ante notario público. Sin esa formalidad de ley es prácticamente nulo y habría que convalidarlo, lo que es un dolor de cabeza y años de litigio. Entonces, mientras no tenga que ser ante notario público como una formalidad establecida por la ley, recomendamos que los hagan por escrito, porque pueden ser verbales, pero eso implica 1000 complicaciones. Entonces nosotros, como entendidos del derecho, y por eso estamos estudiando este tema, debemos de tener cierta cautela, disminuir los riesgos, recuerden siempre eso, y para eso vamos a hacerlo por escrito ante 2 testigos cuando no tenga que ser ante notario, o incluso podemos pedir la intervención de un notario público para que sea más solemne, más formal el acto por el que lo hacemos, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos que los convenios son el género de nuevo. Puede haber un contrato laboral, que es un convenio laboral en lato sensu o en sentido amplio, pero a su vez es un contrato laboral porque solamente crea derechos y obligaciones.
pero no puede haber un contrato de finiquito laboral en definición jurídica por las diferencias que vemos. Entonces tendríamos que hacer un convenio de finiquito laboral.